A la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986, alguien en la sala de control del reactor número 4 de Chernóbil presionó un botón. No era cualquier botón. Era el AZ-5, el sistema de apagado de emergencia. Su función era simple: introducir las barras de control dentro del reactor, absorber neutrones y detener la reacción nuclear. En otras palabras, era el botón que debía poner fin al peligro. Pero aquella noche ocurrió algo que parece imposible. Las barras comenzaron a descender. Y apenas unos segundos después, en lugar de disminuir, la potencia del reactor comenzó a aumentar violentamente. Poco después, el reactor quedó destruido. ¿Cómo puede un sistema diseñado para apagar un reactor contribuir precisamente a destruirlo? Para responderlo tenemos que retroceder unas horas. Porque Chernóbil no fue simplemente una explosión. Fue una cadena de condiciones, decisiones y defectos que terminaron encajando en el peor orden posible. Y todo comenzó, irónicamente, con una prueba de seguridad. Los ingenieros querían resolver un problema bastante concreto. Imagina que la central pierde repentinamente la electricidad externa. Aunque el reactor se apague, las bombas que hacen circular agua necesitan seguir funcionando para retirar el calor. Había generadores diésel de emergencia capaces de alimentarlas. El problema era que tardaban algunos segundos en alcanzar toda su potencia. Pero una turbina que acaba de desconectarse no se detiene inmediatamente. Continúa girando por inercia. Entonces surgió una pregunta. ¿Podría esa turbina seguir produciendo electricidad durante esos segundos y mantener funcionando las bombas hasta que arrancaran los generadores diésel? La idea tenía sentido. De hecho, la prueba pretendía mejorar la seguridad de la central. Pero había un detalle. No iban a realizarla en cualquier reactor. Chernóbil utilizaba un RBMK-1000. Y ese reactor tenía una característica que, bajo ciertas condiciones, podía transformar una pequeña inestabilidad en un problema mucho mayor. Para entender lo que ocurrió necesitamos comprender solo unas pocas cosas. Dentro del reactor, los átomos de uranio se dividen. Cada fisión libera energía y también neutrones capaces de dividir otros átomos. Así se mantiene una reacción en cadena. En el RBMK, grandes bloques de grafito ayudaban a que esos neutrones siguieran siendo eficaces para mantener la reacción. El agua circulaba por canales alrededor del combustible y retiraba el calor. Y las barras de control absorbían neutrones para regular la potencia. Hasta aquí, nada parece extraño. El problema aparecía cuando parte del agua comenzaba a convertirse en vapor. En muchos reactores, más vapor ayuda a frenar la reacción. Pero el RBMK podía comportarse de otra manera. Bajo determinadas condiciones, más vapor significaba más reactividad. Y eso podía crear un círculo peligroso. Más potencia producía más calor. Más calor producía más vapor. Y más vapor podía producir todavía más potencia. A este comportamiento se le conoce como coeficiente de vacío positivo. Normalmente podía mantenerse bajo control. La noche del accidente, el reactor terminó entrando precisamente en las condiciones en las que ese comportamiento se volvía especialmente peligroso. Pero todavía faltaba llegar hasta allí. La prueba debía realizarse mientras el reactor reducía su potencia para una parada programada. Pero la red eléctrica pidió que la central continuara produciendo energía durante varias horas. La prueba quedó aplazada. Cuando finalmente pudieron continuar, ya era de noche. La potencia comenzó a descender. Y entonces ocurrió algo inesperado. Durante la reducción, la potencia cayó mucho más de lo previsto. El reactor prácticamente se apagó. Y aquí aparece un protagonista que pocas veces se menciona cuando se cuenta la historia de Chernóbil. El xenón 135. Este isótopo absorbe neutrones con enorme facilidad. Puedes imaginarlo como una esponja dentro del reactor que empieza a capturar los neutrones necesarios para mantener la reacción. Cuanto más intentaban recuperar la potencia, más difícil resultaba. Los operadores comenzaron entonces a retirar barras de control para conseguir que el reactor volviera a subir.
Finalmente lograron estabilizarlo alrededor de los 200 megavatios térmicos. El reactor seguía funcionando. Pero ahora funcionaba a baja potencia, con muchas barras retiradas y con una distribución interna mucho menos estable. Parecía recuperado. En realidad, estaba mucho más cerca del límite. Y aún así, la prueba comenzó. Poco después de la 1:23 de la madrugada, la turbina fue desconectada. Comenzó a perder velocidad. Y al hacerlo, también comenzó a disminuir el funcionamiento de las bombas asociadas. Menos circulación de agua favorecía la formación de vapor dentro de algunos canales. Y recuerda lo que acabamos de ver. En aquel reactor, en aquellas condiciones, más vapor podía significar más reactividad. La potencia comenzó a aumentar. Eso generó más calor. El calor produjo más vapor. Y el vapor favoreció todavía más la reacción. El círculo que antes parecía solamente una posibilidad teórica estaba comenzando a alimentarse a sí mismo dentro del reactor. Más potencia. Más calor. Más vapor. Más reacción. Los operadores necesitaban detenerlo. Y entonces hicieron exactamente aquello para lo que había sido diseñado el sistema de emergencia. A la 1:23:40, alguien pulsó el botón AZ5. Las barras de control comenzaron a descender. En teoría, la historia debería terminar aquí. Pero aquí es donde Chernóbil se vuelve realmente extraño. Las barras de control del RBMK no eran completamente uniformes. La sección encargada de absorber neutrones no llegaba hasta el extremo de algunas de ellas. En la parte inferior había desplazadores de grafito. Y eso tenía una consecuencia inesperada. Cuando una barra que estaba muy retirada comenzaba a entrar en el reactor, el grafito entraba primero. Al hacerlo, desplazaba agua de la parte inferior del canal. Pero recuerda, aquella agua absorbía una parte de los neutrones, mientras que el grafito ayudaba a mantener la reacción. Así que, durante los primeros instantes de la inserción, algunas zonas podían experimentar exactamente lo contrario de lo esperado. En vez de reducir inmediatamente la reacción, podían aumentarla. Y ocurrió en el peor momento imaginable. Un reactor ya inestable. Muchas barras retiradas. Gran cantidad de vapor. Una distribución de potencia irregular. Y ahora, el sistema que debía detenerlo introducía momentáneamente todavía más reactividad en algunas zonas del núcleo. Apenas unos segundos después de pulsar el botón comenzaron las señales de un aumento extremadamente rápido de potencia. El sistema de emergencia estaba intentando apagar el reactor. Pero durante esos instantes críticos había contribuido a empujarlo todavía más lejos. La potencia aumentó de manera brutal. El combustible comenzó a sobrecalentarse. Los canales sufrieron daños. El agua se transformó rápidamente en enormes cantidades de vapor. La presión aumentó hasta que la estructura no pudo soportarla. Entonces ocurrió la explosión. El reactor número 4 quedó destruido y el núcleo quedó abierto al exterior. Poco después ocurrió una segunda explosión. Pero aquí hay algo importante. Chernóbil no explotó como una bomba atómica. Una bomba nuclear necesita condiciones físicas completamente diferentes. El problema fue otro. La explosión destruyó el reactor y dejó expuesto material altamente radiactivo. Además, el grafito del núcleo quedó ardiendo y favoreció que productos de fisión fueran liberados hacia la atmósfera. El viento comenzó a transportar ese material fuera de la central. Y entonces el desastre dejó de estar contenido dentro del reactor. Comenzó a desplazarse por el ambiente. Pero aquello plantea otra pregunta. ¿Cómo puede algo que las personas no pueden ver, oler ni sentir causar tanto daño? La radiación ionizante tiene suficiente energía para alterar los átomos y moléculas que encuentra a su paso. Cuando atraviesa nuestras células puede dañar estructuras fundamentales, incluido el ADN. Si la dosis es suficientemente grande y se recibe en poco tiempo, demasiadas células pueden resultar dañadas simultáneamente. Eso puede producir el síndrome agudo por radiación.
Entre trabajadores de la central y miembros de los equipos de emergencia altamente expuestos, 134 fueron diagnosticados con este síndrome y 28 murieron durante 1986 como consecuencia de esas exposiciones. Pero el peligro no dependía solamente de recibir una enorme dosis junto al reactor. Algunos radionúclidos podían entrar en el cuerpo. Uno de los más importantes fue el yodo 131. Su vida media es de apenas unos 8 días. Eso podría parecer poco. Pero nuestro organismo utiliza yodo para fabricar hormonas tiroideas. Si el yodo radiactivo entraba mediante alimentos contaminados, especialmente leche, podía concentrarse en la tiroides. Los niños eran particularmente vulnerables. Con el paso de los años apareció un importante aumento de cáncer de tiroides entre quienes habían sido niños o adolescentes en las regiones más contaminadas. Y otros elementos, como el cesio 137, permanecerían en el ambiente durante mucho más tiempo. El accidente había durado segundos. Sus consecuencias no. A pocos kilómetros del reactor estaba Pripyat. Una ciudad construida para los trabajadores de la central y sus familias. Vivían allí casi 50.000 personas. Mientras el reactor destruido liberaba material radiactivo, la ciudad continuó durante horas con una apariencia casi normal. Las personas salían. Los niños estaban con sus familias. La vida cotidiana seguía. Porque la radiación tenía una característica especialmente inquietante. No anunciaba su presencia. No tenía color. No tenía olor. No producía una señal que permitiera a alguien mirar hacia el reactor y saber exactamente cuánto peligro había alrededor. Pripyat no comenzó a ser evacuada hasta aproximadamente 36 horas después del accidente. Entonces llegaron cientos de autobuses. A los habitantes les dijeron que la evacuación sería temporal. Muchos dejaron atrás sus casas pensando que regresarían pocos días después. La mayoría nunca volvió a vivir allí. Pero incluso después de la evacuación quedaba otra pregunta por responder. ¿Quién había causado realmente el desastre? Y durante años, la respuesta pareció sencilla. Gran parte de las primeras explicaciones del accidente puso el peso sobre los operadores. Y es cierto que se cometieron errores. El reactor fue llevado a condiciones peligrosas. Se realizaron acciones que redujeron los márgenes de seguridad. Pero con el tiempo apareció una imagen mucho más compleja. El propio diseño del RBMK tenía características problemáticas. Su comportamiento con el vapor podía aumentar la reactividad bajo determinadas condiciones. Las barras de control podían producir aquel aumento inicial de reactividad durante su inserción. El sistema de apagado no respondía con la rapidez que una situación extrema podía exigir. Y parte de la información sobre determinadas vulnerabilidades del diseño no había sido comunicada adecuadamente a quienes operaban las centrales. Después del accidente, los reactores RBMK que continuaron funcionando fueron modificados. Se cambiaron las barras de control. Se redujo el efecto positivo del vapor. Se mejoró la velocidad del sistema de apagado. Y se introdujeron nuevas restricciones operativas. Porque Chernóbil no tuvo una única causa. No fue simplemente un operador. Ni un botón. Ni un defecto. Fue una combinación de diseño, operación y cultura de seguridad. Y eso nos devuelve al momento donde comenzamos. La parte más inquietante de Chernóbil quizá no sea la explosión. Es el instante inmediatamente anterior. 1 hora 23 minutos y 40 segundos de la madrugada. Un operador hace exactamente aquello que debía hacerse para detener el peligro. Pulsa el sistema de emergencia. Las barras comienzan a descender. Y durante unos segundos, el reactor responde haciendo exactamente lo contrario de lo que todos necesitaban. Aumenta su potencia. Ahora sabemos por qué. Sabemos que detrás de aquel instante había un reactor inestable, vapor, barras retiradas, un diseño vulnerable y una cadena de decisiones que habían ido reduciendo los márgenes de seguridad. Chernóbil dejó una lección que va mucho más allá de la energía nuclear. Los grandes desastres rara vez necesitan un único error gigantesco.
A veces basta con muchos problemas pequeños que, por separado, parecen manejables. Hasta que coinciden. Porque un sistema verdaderamente seguro no es simplemente aquel que funciona cuando todo sale bien. Es aquel que, cuando las cosas empiezan a salir mal, no convierte la solución en parte del problema.